estar estudiando hoy acerca de la siembra de la semilla. Y vamos a ver cómo el Señor nos instruye en su palabra para que nosotros seamos sembradores. Y Él nos dio un gran ejemplo. Él dejó su gloria por venir y ser un sembrador, ser un carpintero, ser un agricultor. Y bueno, gran ejemplo. Yo creo que un principio que se enseña es que Jesús nunca nos va a pedir algo que Él mismo no estuvo dispuesto a hacer. Y esa es una gran enseñanza. Si algo el Señor nos manda hacer, es porque Él ya lo hizo y no nos manda solos. Su presencia está con nosotros. Y recuerde que el Espíritu Santo vino para quedarse y ayudarnos en la labor, porque Él es el director de la predicación o de la evangelización. Él es el que dirige a cada uno de nosotros para poder llevar el mensaje del Evangelio a las personas que están listas ya para escuchar el mensaje del Evangelio. Hoy vamos a estudiar un poco de esto. Amén. Así es que vamos por algunos de los hermanos, yo creo que todos estuvieron aquí el sábado. Si alguno no quiere inscribirse y participar en el entrenamiento para lo que estamos haciendo, tenemos horas todavía, tenemos 13 inscritos. Pueden buscar las semanas, ahí están unas semanas y ahí les hacemos. Hay 13 inscritos ya para el próximo sábado a las 6 de la tarde. Iniciamos con nuestro estudio acerca del entrenamiento en la evangelización. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y quiero invitarles a 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. Leemos en esta hora 1 Corintios capítulo 3. El estudio de esta noche se titula Siembra la semilla. Siembra la semilla. Amén. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. Leemos y dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. Versículo 8: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Qué mensaje más precioso. Oramos. Padre, gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias por darnos de tus principios. Gracias, Señor, por enseñarnos, por la palabra que trae a nuestra vida esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque has hablado a mi vida y sé que vas a hablar a cada uno de mis hermanos. Señor, que no sea yo, sino seas tú enseñándonos, instruyéndonos, Padre, hablándonos, Señor, moviendo nuestro corazón para poder, nuestra alma, Señor, para poder despertar esa pasión, ese deseo por ganar personas para tu gloria, por ir, Señor, y compartir el mensaje del Evangelio y tomar esta responsabilidad, Señor, que tú nos has mandado. Gracias en esta noche, en el nombre de su Hijo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy sí prometo ser un poco más corto en lo que vamos a enseñar. Amén. ¿Por qué siembra la semilla? Hermanos, cuando tenemos en la Escritura varios pasajes que el Señor Jesucristo utiliza para enseñarnos acerca del sembrar. Y aquí en ese pasaje que hemos leído, vemos también que está tocando de lo mismo. Y vean que aunque los ambientes, aún en los ambientes más hostiles, las semillas siempre tienen poderosos mecanismos para poder crecer. Y esto les permite reproducirse. A medida, hermanos, que nosotros sembramos la semilla, es decir, la palabra de Dios en el corazón de las personas, Dios puede usar esas semillas o esa palabra y obrar cosas grandes, hacer obras milagrosas
en la vida de las personas, como por ejemplo, que las personas puedan llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Incluso cuando nosotros pensamos que quizás el mensaje que nosotros estamos predicando o estamos compartiendo no está haciendo el efecto o viendo los resultados que nosotros queremos, nuestro compromiso o nuestra meta o nuestro mandato es compartir, no convertir a nadie. Entonces, aunque nosotros no veamos los resultados en el presente, quizás a nosotros solamente nos va a tocar sembrar, pero el Señor va a usar a otros para que levanten la cosecha. Entonces, pero Dios nos ha enviado a nosotros a sembrar, y en el tiempo que nosotros estamos viviendo hoy es un tiempo para sembrar. Quizás el Señor va a darnos el ministerio a nosotros de sembrar únicamente, y otros van a tener el privilegio, el honor de poder cosechar o levantar la cosecha que nosotros sembramos. Es como nosotros hoy en día estamos cosechando lo que hace mucho tiempo se sembró. Entonces la Biblia nos está enseñando que así como los granjeros, así como el agricultor, nosotros debemos de hacer nuestra parte en el mundo o en el reino de Dios. Y en este caso, así como el granjero siembra, nosotros debemos sembrar, regar, nutrir y esperar la cosecha. Si el Señor a nosotros nos da la oportunidad de ver la cosecha, gloria sea a Él. Pero si no tenemos el tiempo para ver la cosecha porque el Señor nos ha llevado o la muerte ha venido, el Señor nos ha llevado a través de la muerte, otros van a ver esos resultados. Pero nuestro compromiso, nuestra labor es sembrar la semilla. Y vea que el problema en la parábola que más tarde vamos a ver del capítulo 13 de Mateo acerca del sembrador, el problema no es la semilla, sino que el problema es las tierras donde cayó la semilla. Entonces nosotros debemos de compartir el Evangelio o el mensaje del Evangelio, porque nosotros no sabemos en qué tipo de tierra estamos sembrando. Nosotros hemos sido enviados a sembrar y vamos a hacer nuestra labor con fidelidad y con compromiso, porque nuestra labor es sembrar en la palabra del Señor, compartir el Evangelio con las personas cuanto podamos. Usar los medios cuantos sean posibles para llevar el mensaje del Evangelio, porque nosotros tenemos que llenar es decir, la tierra con el Evangelio, con la luz de Cristo. Entonces, hermano, así como el granjero y como el agricultor hacen la labor de sembrar, de cuidar, de regar, de nutrir y de esperar la cosecha, así nosotros también. Y vea que Dios cuidará del resto. Nuestra labor es únicamente sembrar. Entonces, hagamos nuestra parte sembrando la semilla y permitamos que Dios haga la suya. Es decir, nuestra labor es únicamente eso. Nosotros no vamos a convertir a nadie. Quien va a usar esa palabra que nosotros compartimos es el Espíritu Santo. Va a convencer a las personas de pecado, les va a demostrar que necesitan un Salvador que se llama Cristo y van a poner su fe en Él. Entonces nuestra labor es no más compartir el mensaje del Evangelio, pero cuando vayamos vamos a ser claros, no vamos a ser confusos, porque entonces el mensaje del Evangelio no va a ser comprendido. Vamos a ser claros, sencillos, así como el Señor nos ha enseñado que lo hagamos. ¿Por qué razón, hermano? Porque no podemos ir con un mensaje profundo a una persona que quizás no conocen ni qué es lo que está enseñando la Biblia. Nunca quizás en su vida ha leído una Biblia. Entonces tenemos que enseñar de la manera que el Señor lo estaba haciendo, sencillamente y con la práctica. Y lo que vamos a estar pensando hacer para este próximo domingo es una buena oportunidad para poder dar a conocer el mensaje del Evangelio. Estas cosas deben de surgir más frecuentemente en la congregación, porque vea, el enfoque de nosotros debe de ser las personas, las almas. Nuestra meta es las almas, es decir, vamos a llevar el mensaje del Evangelio, porque esto es la voluntad del Señor. Muchos creyentes en nuestro día están pidiéndole al Señor que quieren
hacer su voluntad. Si tú quieres hacer la voluntad, predica el evangelio, comparte el evangelio, porque esa es la voluntad de Dios, que tú vayas y compartas lo que Cristo hizo por ti y por todas las personas. Si muchos están orando, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, agarre su Biblia, ven, vaya y ore por una persona y comparte el mensaje del evangelio. Porque esta es la voluntad del Señor. Otra de las cosas es que la voluntad de Dios es que todos crean en el Señor Jesucristo. Esto es la voluntad de Dios. Entonces, el sembrar la semilla, no importa el terreno en que sea, la semilla va a germinar. Y si no germina, volvemos a sembrar. Si el enemigo la roba, volvemos a sembrar. Porque el Señor tiene que llegar el mensaje del Señor, tiene que llegar a todas las personas. Porque un día no va a haber excusa. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos como iglesia una gran responsabilidad. Y vea algo, si nosotros no lo hacemos, Dios va a levantar a otros con deseo de hacerlo. Entonces, no permita que lo que el Señor le ha dado a usted se quede ahí estancado. Comparta lo que Cristo ha hecho en su vida, comparta lo que Dios le ha dado. Entonces, porque si nosotros no lo hacemos, Dios va a levantar a otros para que lo hagan, porque el evangelio y la iglesia no va a parar. Si usted no quiere hacer la labor del Señor Jesucristo, no se preocupe, pero le animaría en esta noche que piense. Porque no piense que la obra de Dios se va a estancar. La obra del Señor no va a parar, porque esta obra no es nuestra, esta obra no es del pastor, es del Señor. Cuando tú te enfocas y ves que lo que tú estás haciendo es para el Señor, no importa lo que tengas que enfrentar, lo vamos a hacer con mucho amor. No esperemos que se nos esté diciendo lo que tenemos que hacer. Vayamos y hagamos lo que Cristo dijo que teníamos que hacer. Si tú quieres agradar al Señor, haz lo que Él te mandó a hacer. No importa si nadie lo reconoce lo que tú haces. Recuerda que del Señor tú vas a tener recompensa. Entonces vamos y haz la labor que Él nos ha mandado a hacer. Si otros no lo hacen, que no lo hagan, pero la recompensa, hemos visto en este pasaje, es de acuerdo a la labor que cada uno de nosotros haga. Amén. Entonces, hermanos, vayamos, sembremos, cada día sembremos la palabra del Señor en la vida de las personas. Amén. Y bueno, el Señor Jesucristo nos dio un gran ejemplo. Él siendo rey, siendo Dios, Él vino y hizo la labor de sembrar. Iba aldea tras aldea, ciudad tras ciudad, enseñando, sanando, predicando y compartiendo. Y las personas lo conocían a Él, venían a Él, se convertían en sus discípulos y empezaban a compartir. Y muchas personas fueron salvos en ese tiempo. Entonces Jesucristo es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo, y nosotros tenemos la palabra completa en nuestra mano y es el mismo. Porque el mensaje del Evangelio y la persona central del Evangelio es Cristo y no cambia. Entonces, hermanos, si el mundo está haciendo tantas cosas para hacerle daño a la humanidad y el enemigo usando el mundo para llevar muchas personas al infierno, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia para evitar que eso pase? Si nosotros tenemos todas las herramientas, todos los recursos para llevar el mensaje del Evangelio y evitar que muchas personas vayan al infierno, ¿por qué vamos a detenernos? Si cuando tú te dispones a hacer la labor del Señor, Dios provee todos los recursos que tú necesitas, pero es necesario que te pares en el camino y te pongas a las órdenes del Señor y le digas: Señor, ¿qué quieres que haga? Haz lo que tú quieres hacer con mi vida. Entonces, porque el Señor muchas veces, hermanos, se cansa de tratar con nosotros. Y está, y pasan los días y los años, y el Señor no ve respuesta en nosotros. Hermanos, un día yo no quería hacer la voluntad del Señor, que me sentía muy cómodo. El Señor me había bendecido y me había acomodado. Y un día el Señor tocó mi vida y la vida de mi familia y me despertó. Entonces, por eso hay en mí un
compromiso que no importa si es día de semana o fin de semana, tenemos que compartir el mensaje del Evangelio a todas las personas. No permitas que el Señor llegue y lo sacuda. Amén. Vamos y hagamos la labor, porque el Señor nos está llamando. Vayan conmigo a la Biblia, hermanos. Amén. Dice la Escritura aquí en 1 Corintios 3, 5 y 6. Veamos el versículo 6. ¿Qué estaba pasando aquí? Los hermanos de Corintio estaban queriendo hacer la voluntad del Señor en su fuerza, o estaban siendo dirigidos porque había muchos creyentes carnales aquí. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Ellos no estaban enfocados en hacer la labor de Cristo, sino que estaban enfocados en sí mismos. Ellos estaban discutiendo porque ellos querían quién era el mejor, si Pablo o Apolo o Cristo. Ellos estaban enfocados en ellos, no en Cristo, mucho menos en compartir el mensaje del Evangelio. Y vea lo que pasa aquí. Y Dios usa a Pablo para escribir esta carta y enseñar un gran principio. El versículo 6 dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Los que siembran y los que riegan las semillas tienen una parte esencial, hermanos, en la evangelización. Esto es muy importante. Los sembradores, como los que riegan o los que edifican o los que continúan con el mensaje del Evangelio, son importantes y son esenciales en la predicación. Y Pablo expresó aquí claramente lo que pasa acerca de la siembra y del crecimiento. Vean que la siembra y la siega están, el sembrador aquí en este pasaje, como el que ciega o el que riega, están en el mismo nivel. Vea que no es más aquel hermano que va y comparte al que está enseñando en la escuela bíblica, por ejemplo. No es más aquel el que tiene quizás conocimiento en la escatología, como aquel hermano que vino, que hace unos días creyó en Cristo y está viviendo su primer amor y a todos les habla de Cristo. Porque a nosotros se nos está perdiendo ese deseo de compartir el amor de Cristo. Hermanos, nosotros debemos de reflejar y compartir lo que Cristo ha hecho. ¿Por qué razón? Porque aquí ni el que siembra, ni el que riega, ni el que ciega son más. Todos somos iguales. Estamos en el mismo nivel. Porque lo que nosotros hacemos no va a impresionar al Señor. Lo que Él le agrada es que nosotros hagamos su voluntad únicamente. Pero ¿qué está pasando aquí? Vean el versículo 6. Dice Pablo: yo planté, yo sembré, pero Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Vea, así que ni el que siembra, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. Amén. No, ese hermano yo lo gané para el Señor. Esa familia vino porque yo fui y le prediqué. No es esa la manera de poder expresarnos. Porque aquí las cosas, ese es un trabajo en equipo. Es decir, si nosotros sembramos la semilla, pero si el Señor no da el crecimiento, no hay. Vea que si no hay, son necesarios el que siembra como el que ciega y como el que da el crecimiento. Podemos sembrar, pero si no hay quien ciegue, entonces la semilla, la cosecha se pierde. Entonces, pero si no tenemos sembradores, no vamos a cosechar. Entonces los dos son indispensables o esenciales. Y vea, si el crecimiento no lo da el Señor, entonces de nada nos sirve. Pero si nosotros sembramos, el siguiente paso, el Señor va a levantar segadores y Él va a dar el crecimiento. El punto es que si nosotros no sembramos, ¿a qué le va a dar el Señor crecimiento? Entonces el punto está que debemos de iniciar sembrando. Y ahí lo demás el Señor va a hacer la labor. Entonces cuando el Señor hace unos años, el Señor me enseñó estas cosas a mí. Es cuando yo empecé a compartir el Evangelio. No importa la persona, educadamente, con respeto y con amor, ver a las personas como Cristo las está viendo. Es decir, cómo el Señor ve a las personas. Para Él todas las personas son
importante, no importa su nivel social o económico o su estado o su físico para el Señor. Si tú no eres creyente, tú también eres importante para Él, así como el creyente, así como aquel que todavía no le conoce. Para Cristo es importante, porque para Él pagó el precio que nadie podía pagar por la persona. Entonces, hermano, si Jesucristo nos ha entregado esta labor, ¿por qué no darle continuidad con amor, con compromiso, con deseo, con pasión? Porque sabiendo que la obra que nosotros hacemos es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vea que la labor que usted hace, según la Biblia, usted va a recibir recompensa. Es decir, que si usted hace algo para el Señor en agradecimiento, ok, el Señor lo recibe, pero Él le paga. Le paga bien, le da salud, guarda su familia, guarda su vida, le provee lo que necesita. Amén. El Señor cuida de usted. ¿Qué más importante? Le da salud, porque la salud es más importante que el dinero. Porque el dinero no puede darle salud, mas que Cristo sí le puede dar salud. La prioridad de los creyentes de la iglesia no son los bienes materiales. La prioridad de la iglesia debe de ser las personas que no conocen a Cristo. Nuestra prioridad debe de ser el cielo, no la tierra. Amén. Entonces, hermanos, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Entonces el versículo 8 dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa. Es decir, nadie es más que otro. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El Señor le va a pagar a él el tribunal. Le paga aquí, le paga allá. Amén. El Señor le paga y paga bien, hermanos. Paga bien nuestro amo. Amén. Nos da lo que el mundo no nos puede dar. El gozo que usted tiene, el mundo lo desea. Y lo busca en las cosas materiales, lo busca en los placeres, pero no lo encuentra. Muchas personas tienen todo, tienen dinero, tienen fama, pero no tienen paz y viven una vida en soledad, en miseria. Porque si no hay paz, no hay vida. Entonces lo que usted tiene es algo muy precioso y lo vamos a valorar. Entonces aquí lo que nos está enseñando la Escritura es que el Señor nos manda que vayamos y que plantemos, pero que también reguemos, y Él va a dar el crecimiento. Y cuando Él da el crecimiento, tú debes de estar listo para también levantar la cosecha. Amén. Y cuidar de la cosecha que el Señor te ha entregado en tus manos. Porque un día nosotros vamos a dar cuenta por nuestra vida, por nuestra familia y por el ministerio, el don que el Señor te dio a ti. Entonces debes de valorar todas estas cosas, porque Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. Entonces es necesario plantar. Y vea que los hermanos de Corinto estaban enfocados en sus cosas. A ver. Parecía un partidismo dentro de la congregación. Aquí la prioridad no es ningún hermano, la prioridad es Cristo. La prioridad son las almas. Pero vamos, hermano, a otro pasaje. Y vea terminando aquí, el versículo 7 dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Vea que no importa quién plantó o quién regó. Eso no importa aquí. Lo que importa es que si las plantas están creciendo. Aquí lo importante no es la persona quien plantó o quien regó. Aquí la pregunta es, o el punto es, si las plantas están creciendo. Si las plantas están creciendo es porque alguien ha sembrado. Pero si no estamos viendo plantas, si no estamos viendo semillas, si no estamos viendo cosecha, es porque no ha habido siembra. Entonces necesitamos empezar sembrando el mensaje del Evangelio, sembrando la semilla que es la palabra de Dios.
Amén. Que fluya en usted. Que pueda respirar, que la vida de Cristo pueda verse en usted. Entonces tenemos una parte necesaria en el trabajo, pero finalmente quien da el crecimiento es el Señor. Vea que esto es algo muy importante. Dios espera que nosotros hagamos nuestra parte, porque Él está dispuesto, está listo para hacer la parte que a Él le corresponde. Amén. Él no va a venir a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros no queremos sembrar, Él va a levantar a otros con amor y deseo de sembrar en la palabra en los corazones. Porque Dios es así, su obra no puede parar, porque cada día, cada minuto, cada segundo, miles de personas se están yendo al infierno, porque la iglesia no está compartiendo el mensaje del Evangelio. Estamos enfocados en nosotros mismos. Entonces el Señor, cuando el Señor habló a mi vida hace unos años acerca de esto, me dio una lección pero grande. Y yo le dije al Señor: Señor, mi compromiso va a ser compartir el Evangelio las veces que sean posibles, porque es necesario que vayamos y compartamos el mensaje del Evangelio. Amén. Si usted no está compartiendo el mensaje del Evangelio, le animo que por favor lo haga cada día, porque el Señor un día le va a pedir cuenta. Y no nos confiemos: oh, nos va a pedir cuenta. No, va a ser vergonzoso salir de la presencia del Señor y decir al Señor: ¿qué hiciste con todo lo que te di? No, Señor, mira, si lo que yo te di no era para que tú gozaras, lo que yo te di era para que lo pudieras al servicio de mi obra, que pudieras llegar a alcanzar a más personas. Amén. ¿Cuántas personas vivieron a través de tu predicación, a través de tu evangelización, cuando tú estabas compartiendo? Entonces el Señor nos va a pedir cuenta un día. Amén. Entonces vaya conmigo a Lucas capítulo 8, versículo 11. Amén. Jesús usó a menudo el ejemplo de sembrar al enseñar sobre la evangelización. Y vea que un ejemplo maravilloso de Jesús aquí en Lucas 8:11, y no lo vamos a detener en este versículo porque es necesario ir a Mateo capítulo 13 para ir a ver la parábola del sembrador, porque aunque es una parábola que nos habla acerca del reino de los cielos siendo establecido en la tierra, pero podemos hacer aplicaciones a la iglesia el día de hoy. Entonces vea lo que está enseñando en Lucas capítulo 8 versículo 11. Amén. Dice la escritura acá: y esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Amén. La semilla es la palabra de Dios. Y esto es muy importante. Nosotros debemos de tomar la semilla, que es la palabra de Dios, y sembrarla por todos los medios posibles en la vida de las personas. También, así como cualquier granjero sabe, hay algunas cosas que el sembrador puede hacer y otras que solo Dios puede hacer, como por ejemplo dar el crecimiento. Pero es necesario que nosotros hagamos nuestra parte. Amén. El granjero puede sembrar, o el agricultor siembra la semilla y la riega. Así también el creyente puede sembrar y regar la semilla, la palabra de Dios, compartiendo el Evangelio. Entonces, vaya conmigo hoy sí a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 9. Esta es una parábola muy conocida. Quizás en un futuro podamos estudiarlas. Son 7 parábolas que nos hablan acerca del reino de los cielos, el siendo establecido aquí en la tierra. Pero hay una gente que Dios está usando hoy en día, que es la iglesia, que está sembrando la palabra en el mundo. Entonces, estas parábolas no nos hablan específicamente para la iglesia, pero más bien nos hablan del reino de los cielos que se establecerá en toda la tierra. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13, versículo del 1 en adelante, podemos leer. Mateo 13 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y la gente estaba en la playa, y les dijo muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron.
pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Entonces, continúa diciendo el pasaje aquí, a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, ¿qué nos está enseñando esa parábola? ¿Qué trata de mostrar Jesús con esta parábola? Alguien alguna vez dijo que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial, y eso es una buena interpretación hablando acerca de la parábola. Vea que aquí el sembrador es el Señor Jesucristo en esta parábola. La semilla es la palabra de Dios, estas cosas las conocemos, pero el campo pues es el mundo, no es la iglesia. Nuestro trabajo es sembrar la semilla con fidelidad, es decir, con fidelidad y con firmeza y con responsabilidad, sabiendo que aunque muchas veces algunos no van a responder, pero es nuestro trabajo sembrar. Hoy en este tiempo, hermano, que nosotros estamos viviendo, es un tiempo muy importante y muy crucial, donde muchas personas pueden salvarse si tan solamente nosotros sembramos la semilla en este mundo o en el corazón de las personas. Entonces, pero vamos a ver más adelante, en un futuro, la manera correcta de sembrar la semilla con eficacia, con mucho amor en el corazón de las personas. Entonces, este pasaje o esta parábola nos está enseñando estos principios de cómo sembrar, y el Señor Jesucristo lo hizo y lo demostró. Vea que lo que decía anteriormente, que a Él no le importó ser rey, ser Dios, sino que vino y hizo la labor de sembrar. Entonces nuestra labor, nosotros vamos a seguir el modelo de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a sembrar o no vamos a hacer esto porque funciona. No, lo vamos a hacer porque es la voluntad de Dios, porque esto enseña la palabra de Dios, y es así, las cosas van a ser eficaces. Entonces, ¿cómo se aplica esta parábola del sembrador a nuestra vida? Es decir, ¿qué nos enseña el Señor aquí en esta parábola? Y vea que la que cayó junto al camino, vemos que las aves del cielo representan a Satanás. Más tarde el Señor le explica, no es necesario dar una interpretación, esto es así, el Señor Jesús lo interpretó y esas cosas son así, y está muy claro. Entonces, pero vea que las otras, la semilla que cayó en pedregales, la que cayó entre espinos, la que cayó en buena tierra, estas semillas nacieron. El punto es aquí que las tierras, es decir, donde fue sembrado, no una respuesta en fe al mensaje que se había predicado, entonces, o al evangelio que se había enseñado. Entonces, el problema no es la semilla ni el sembrador, el problema es la persona, es decir, la manera si la persona responde. Y vea que el Señor no está obligando a nadie que le conozca. Él desea que la persona venga a Él por la fe, a través de su gracia, a través de Jesucristo. Nada más, Él no está obligando a nadie a que le conozca. Él está dando la oportunidad a las personas que le conozcan y puedan salvarse de la condenación eterna a causa de nuestro pecado. Porque las personas no se van a condenar, según el Evangelio de Juan, tienen la oportunidad de venir a Cristo y tienen la salida a través de la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pueden ser salvos. Entonces no es tanto el problema aquí de las personas, no es tanto el pecado. No digo que las personas que son pecadores pues obviamente van a tener condenación, pero vea aquí que las personas, según Juan capítulo 3 versículo 17, las personas se van a condenar por no haber creído en Cristo. No es tanto sino por rechazo al Señor Jesucristo. Entonces, porque la oferta del Evangelio está disponible. Entonces, este pasaje nos está enseñando acerca de ese principio de sembrar. Y hay algo más, y quiero que vayamos a Juan 4:35, y con esos pasajes vamos a ir cerrando. 4:35. Juan capítulo 4 versículo 35. Este pasaje en particular me encanta mucho porque nos da una gran enseñanza a nosotros. Juan capítulo 4 versículo 35 leemos. El contexto es aquí, que Jesús está hablando con una mujer en Samaria.
y le está revelando las cosas, o le está mostrando, o está abriendo sus ojos espirituales a través del mensaje que Jesucristo trae. Y vemos lo que dice el versículo 35 de Juan 4. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siembra recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Entonces aquí nos habla acerca también de la siembra. Y vea que el Señor Jesucristo dice: alcen sus ojos, levanten su mirada, vean que los campos están blancos, vean que las personas están esperando que ustedes lleguen y con el mensaje del Evangelio para poner su fe en Cristo, para que puedan salvarse. Vea que la mujer samaritana llegó y les contó lo que Cristo había hecho en su vida, o lo que el Señor le había mostrado, y toda la ciudad fue ganada para Cristo en ese momento. Los campos ya están listos. Le dijo a los discípulos: levanten su mirada, levántense y vean que la gente está lista para recibir el mensaje del Evangelio. Es tiempo ahora. El pasaje está diciendo acá que bien dicen vosotros, faltan tantos meses, pero el Señor Jesucristo le dice a ellos: he aquí, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos para la siega, están listos para cegar. Y más tarde le dice: ustedes van a cegar lo que ustedes no sembraron. ¿Quiénes habían sembrado aquí? Bueno, habían sembrado los profetas, Moisés con la ley y Juan el Bautista antes de Cristo. Lo que ellos habían sembrado, ellos, los discípulos, lo iban a cosechar. Lo que nosotros vamos a cegar ahora, hace mucho tiempo otras personas sembraron. Y lo que nosotros sembremos ahora, quizás muchos lo van a ir y lo van a cosechar. Pero lo que otros sembraron es nuestra responsabilidad: ir a la siega, ir a recoger la cosecha. Porque la cosecha está en el campo, y si no la recogemos nosotros, la cosecha se va a perder. Entonces este es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y Él les había enseñado con un ejemplo muy claro en los versículos anteriores cómo la ciudad de Samaria se había convertido para Cristo. Cómo la ciudad de Samaria había creído en el Mesías, en el Cristo. Amén. Y siendo gentiles, entonces ellos habían escuchado el mensaje. A otras personas habían venido y habían compartido, y ellos habían escuchado. Entonces, hermano, este pasaje nos está enseñando: hay muchas personas que están listas, muchos están preparados para recibir, para que les compartamos el Evangelio. Es decir, compartir el mensaje del Evangelio. He dicho anteriormente que es la voluntad de Dios. Y ve aquí los dos son importantes, así como allá en 1 Corintios capítulo 3, versículos 6, 7, los dos son importantes. Vea lo que el versículo me está diciendo aquí, en el versículo 37. Dice: porque esto es verdadero, el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y más tarde está diciendo acerca de la labor que otros hicieron. Entonces el pasaje también está enseñándonos en versículo 36, dice: el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Entonces los dos son importantes aquí, como el que siembra, como el que cosecha. Y cuando recoge la cosecha, los dos, el que siembra y el que ciega, se gozan. Porque el esfuerzo, el trabajo que hicieron fue de gran gozo. Pudieron ver los frutos. Entonces el Señor está enseñando aquí que los dos son importantes. No diga usted: hermano, yo no puedo predicar. Hermanos, el Señor nos enseña muchas maneras cómo transmitir el mensaje del Evangelio a las personas. Entonces esto también es importante.
algunos hermanos sembrarán y otros van a cegar, pero se requiere ambos por igual para este trabajo. Y hay algo más que quisiera compartir acerca de esto. Es que hoy usted puede ser el sembrador, pero mañana Dios puede usar a alguien más para que ciegue lo que usted ha sembrado. Quizás ahora nosotros vamos a ser los sembradores, pero el Señor mañana va a levantar a otros para que ellos recojan la cosecha. Entonces es necesario, hermanos, que podamos estar pensando en la labor y hacer la labor que Él nos ha mandado. Y vea que en la labor de la evangelización, así como los sembradores, como los que recogen o como los que riegan, son un equipo. Y hacemos un equipo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo, porque necesitamos que Él dé el crecimiento. Entonces, si no Él nos da el crecimiento, vea que a veces es desalentador escuchar a personas decir que si la obra es del Señor, pues Dios va a dar el crecimiento. Vea, si Dios no va a dar un crecimiento cuando nosotros no hemos sembrado o no estamos yendo a recoger la cosecha. Dios va a dar el crecimiento cuando nosotros vayamos y recojamos lo que otros sembraron y a la misma vez estemos sembrando. Si no es sembrando, vamos a estar cosechando, pero es necesario estar haciendo la labor de nuestro Señor Jesucristo. Vea que el mejor ejemplo acerca de la siembra y la siega es nuestro Señor Jesucristo. Él nos enseñó a sembrar con amor, con paciencia, y a cuidar, a regar con paciencia y con amor. Vayamos nosotros y hagamos lo mismo. El mensaje de esta noche es: siembra la semilla de la palabra de Dios en las personas que necesitan escuchar a Cristo. El mundo necesita a Jesucristo, porque este mundo no va a cambiar, este mundo no va a mejorar, este mundo va a empeorar, porque la Biblia así lo dice. Entonces, pero nosotros podemos llevar paz, podemos llevar el mensaje de esperanza a la humanidad que se pierde. Vamos a orar en esa noche. Gracias. Señor, tú eres bueno y misericordioso. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por darnos tu palabra cada día. Ayúdanos, Señor, a hacer únicamente lo que nos has mandado.